y tenemos acá es el documental que más nos interese del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, porque está Hernán Ciseles, quien dirigió el documental de Joe Stefanolo. Bienvenidos a los dos. Pueden aplaudirlo. Gracias. Llamen a Joe. Que Larry está en cualquiera, o Better Call Show, también podría ser, es espectacular. No sé por dónde arrancar, te digo, quiero saber, cuando se te acercan a vos, de que queremos hacer un documental sobre vos, ¿cómo es ese primer momento que se te ocurre, que se lo propones? ¿Cómo te encontrás vos con la idea de un documental de tu vida, de tu laburo? Bueno, primero el orgullo, la alegría y también la vergüenza y el pudor, porque me parecía que era abrir algo que de pronto... no sé si era para abrirlo, ¿no? Pero Hernán era muy insistidor, tenía mucha voluntad. Hubo que hacerlo. Y el miedo estaba también el miedo en escénico, época de cancelaciones, de sobreexposición. Viste que todo el que se expone ya sabe que hay una parte de repudio que puede llegar a aparecer. Lo que pasa es que nada de lo que se mostró o lo que se pensaba mostrar era ajeno a lo hecho y lo por hacer. Entonces era como que la coherencia, que creo que debe ser tal vez mi única virtud, pero sí la coherencia. No es poco. La coherencia lo es. Yo no iba a modificar ninguna de las cosas que hice y las que quiero hacer son muy parecidas. Entonces estaba como que eso no me preocupaba, pero me preocupaba el abrir esa vergüenza, que yo lo hablaba mucho también con Hernán, que era muy parecido a lo que me pasa con la poesía. A mí me encanta escribir. Y tengo la posibilidad de haber hecho y publicado. Y nunca lo hice. Y mostrar y leer en público. Eso sí, alguna vez lo hice, pero también con mucha vergüenza. Y lo poquito que hice se lo debo a Eduardo Montejopia, que suele hacer mucha y muy buena edición de libros de poesía, y me publicó, por ejemplo, en uno que nunca me voy a olvidar, por el orden alfabético venía con Spinetta ahí, viste, en la S, y bueno, publiqué y tengo el honor de estar en un libro, en un poemario con Spinetta. Stefanolo Spinetta. Eso está en el documental. Eso está en el documental. Yo lo vi todavía, me muero por verlo. Para mí es un orgullo. ¿Y cómo es el circuito comercial? Porque va al Bafisi y después ¿cómo va a una plataforma, algo? Va al Bafisi, que estrena esta noche, y después hay 3 funciones más la semana que viene, una de ellas gratis en Parque Centenario. Así que esa puede ser la masiva. El estadio. Excelente. Sí, como el estadio de Joe. Es como ir como un show de los Cypress Hill. Sí. Me parece. Bueno, pero en eso que decís vos, Matías, para mí hay algo que está en el documental y se ve, que es que esta cosa de Joe, yendo contra la corriente en una época en la cual defender las causas que defendía Joe era realmente la del porrito de Calamaro, para decirle a la gente, sí, muchas causas de artistas de rock con drogas, sí, por ejemplo. Lo que se ve es un adelantado en un montón de cuestiones. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Hernán es si eso es lo que a vos te motiva de buscar a Joe, que es un chabón que es un adelantado y ahora todo lo que pasaba con Joe, hoy lo aceptábamos, lo entendemos y demás, y después a Joe si se considera un adelantado. Mirá, igual, como te digo, los proyectos de documental suelen llevar mucho tiempo, como desde que se empiezan a pensar, hablás, convences al personaje, después haces una investigación, buscas financiación, y esto tiene desde que estamos hablando, hay más de 10 años. Y en un punto surge de, obviamente, todas esas cuestiones. ¿Cómo nace? ¿Tengo un archivo que te despierta la idea? A mí obviamente las cuestiones, yo soy periodista, escribo de música, o sea, la historia y la evolución del rock en Argentina, digamos, me interesa, me convoca. Pero también hay factores casuales, digamos. Yo es una persona que, si uno está atento, lo ve caminando por la calle, por Buenos Aires, o en la línea B, o en Corrientes. Entonces, era una persona que estaba así. Yo, de hecho, esto no sé si lo volví a hablar con Joe, pero yo lo conocí trabajando en un documental algunos años atrás, que era un documental sobre Luca Prodan. Sobre Luca. Para VH1, que yo ahí trabajaba haciendo entrevistas y haciendo producción periodística, y ahí entré por primera vez a su estudio. Y ahí lo conocí. Y después lo seguí viendo en lugares y alguna vez me preguntó quién es, y yo me puse a hablar y me di cuenta que había una historia para contar. Claro. Que era alguien que, en principio, se tocaba con un montón de personas de la historia del rock argentino, y con historias
que en muchos casos encerraban alguna cuestión de una lucha, de cambiar algo. Digamos, como vos recién mencionabas lo del porrito. Del Calamaro, sí. Que tiene eso, pero después hay otro tipo de historias que hablan como de el absurdo, a veces de la justicia o de las detenciones Yo creo que policiales. la del porrito como... tiene todo el absurdo de que la causa era porque en un show antes de cantar el tema, que grabar el tema no configuraba delito, pero decirlo antes del tema, lo que después iba a cantar, sí, era como no tenía sentido, no tenía mucho sentido. No tenía que ver con ninguna canción en particular, sino con el con decir, haberlo dicho. pero con decir que era una buena noche para fumar un porrito. Sí. Digamos, ese es el caso de Calamaro. Pero como te decía, después hay, como no sé, hay historias con los violadores, que es como Bueno, una vayamos a la de los Por favor, violadores. cuéntenme vayamos a la de los ustedes que lo violadores. vieron, yo sí, no lo vi. Sí, porque también es... Sí, cuéntenlo un poco, Qué pero... lindo ver a los violadores en el documental. A mí me produce una ¿Lo gran ves a alegría Pil? verlos. A Pil en un gran momento. Pil de 30, Muy lúcido, muy lúcido. Un Pil hermoso ahí hablando con una causa que es una estupidez atómica. A mí la pregunta que me surge, Joe, es, te dicen cuál es la causa, ahora la vamos a contar, Sí. pero ¿vas y decís, este partido está ganado? Bueno, obvio, ahí lo que yo pensé y fui muy optimista es que el primer día, primero se lo lleva un fin de semana en el show. Llega el lunes y va todo el mundo a tribunales, más de 20 personas, músicos, sonidistas, Sí, pongamos en representantes. contexto, fueron todos ¿Qué pasó? detenidos, Todos los detenidos, violadores, sí, en un show. el marco de un recital, porque les encuentran, según Sí, sí. dicen, bolsas... Varios kilos de cocaína. Varios kilos de cocaína. En el Entonces, escenario. Van todos presos, digamos, y entonces... ¿Y qué eran esos Entonces, lo primero que yo pregunto es, a ver, ¿qué hay de cierto? Me dice, este es polvo de humo, lo usamos porque estaban todos presos, lo usamos para el show, esto no es cocaína. Entonces digo, bueno, listo, voy el lunes, hablo, digo, fíjense y nos vamos todos. Error. No. Le tomaron declaración por una semana a los 20, hasta el viernes llegamos. Todo el mundo declarando. Yo todos los días diciendo, pero fíjense que no hay cocaína. Claro. Tenemos polvo. Chequeen el polvo hay de humo. un permanganato, una cosa química, viste, que ni si me acuerdo el nombre. Que Bueno, si te lo tomaste morís. Claro, que es para que uno vea en el show y vea un humito, una cosa. No es cocaína. Bueno, tuvimos que estar hasta el último tipo indagado para que después los escarcelaran, la causa siguiera. ¿Fueron detenidos una semana? Detenidos. Iban saliendo por tanda. ¿Qué año estamos hablando? Esto te hablo No ya... dictadura. No. 89, por ahí, Y más o 88, menos. Sí, 88, ponele. El juez era el doctor Piotti, en San Isidro, que era un juzgado en ese momento muy popular, porque tuvo casos muy célebres. ¿Y cuánto influía, digamos? Piotti podía haberlo soltado. ¿Fue él o...? No, yo lo que creo que hicieron sí mal, y siempre lo dije, es que la parte de control pericial merece un -4, -0, un -20. O sea, no se hizo lo que había que hacer, constatar que no había sustancia. La causa de droga es por la droga, no por la cara de Pil. Entonces, vos lo que tenés que ver es, ¿tiene o no tiene droga? No tiene droga, listo, se acabó, no hay causa. Y eso es lo que yo decía a los gritos, no hay causa. Y seguí una semana, hasta que al final, bueno, luego de la libertad, alguien dijo, che, pero acá no hay droga. Muy bueno, una semana después, con todos detenidos. No, Sí. y esto que Por ahí se decía... la jugaron a quedarme en un quilombo adentro. Claro. Estuca por ahí más bardero, capaz que hacía algo, no sé. Te digo, la actitud de todo el equipo. Bien, ejemplar. Ejemplar. Y siempre yo les dije, muchachos, acá los que tienen la verdad somos nosotros, vamos a demostrar que están equivocados. Así que, cueste lo que cueste, unos días y lo logramos. Qué bueno Pero, ser el abogado confiable de esta gente, de los violadores. sí, bueno, para mí un orgullo. Charlie, de Calamaro. Además, la tranquilidad de saber que en ningún lugar nadie mentía de mi equipo. O sea, yo tenía la seguridad plena de lo que estaba diciendo porque me lo habían dicho, no porque lo hubiese peritado yo, aclaro, sino porque creían lo que me decían. Y del otro lado, nadie me desmentía. O sea, también era otra clave de la verdad. Nadie me decía, no, doctor, está equivocado, acá tiene el papel. No había papel. Y finalmente, bueno, terminó y quedó como una anécdota tremenda. ¿Y vos tuviste que rescatar archivos de eso? Sí, lo que te iba a decir también es como vos preguntabas si era en época de dictadura. Este caso no, pero digamos, Joe trabaja en época de dictadura y también post-dictadura, que lo que se ve, por lo que él cuenta en las causas, es como que muchas cosas todavía no habían cambiado No tanto, cambiaron. digamos, en cuanto a el tipo de trato que te podía dar la policía en la calle, y más si ibas detenido, como había muchas cosas en esos primeros años de democracia que seguían Sí, de siendo hecho pesadas, estaba ¿no? el miedo a un golpe. Había Sí, un miedo permanente. claro. La película Bueno, 1985 rescata la Matías, idea de Matías, cómo lo vas a juzgar si en cualquier momento vuelve. Perfecto lo que decís, y te doy un ingrediente para el vermú. A ver, ¿Sabés quién actuó en esa causa? ¿quién?
el padre Jardín, que era un tipo que era golpista, estaba con los caras pintadas, y tenía en la comunidad de ese boliche en San Miguel, la comunidad de San Miguel no quería en los boliches que vayan, por ejemplo, los violadores. Y yo creo que se armó toda una historia, el padre Jardín con una pancarta diciendo fuera de aquí estos pecadores, Claro, poco menos. sí. Pero el padre Jardín tenía su historia también dentro de esta variable que vos Sí. citás en esa época. Es que hay que ponerle el contexto, Sí. ¿no? La época termina de armar. Estoy viendo acá las causas, vos lo viste, pero me estoy impactado No. con las 4 o 5 más. Sí, a mí me impactantes. pasa algo, Joe, que es que vos vas a las causas, sos el abogado, cumplís un rol, pero una cosa que vemos en el documental es tu amor por la música, Sí. tu amor por el rock, los discos de vinilo que todavía conservás los originales que te compraste. Entonces, ¿en qué punto eras consciente de lo que estabas haciendo? Digo, divorcio de Charlie o tratar en... ¿Causa armada contra Fito en medio de la peor desdicha? Cuando le matan a la familia, o Bueno, sea, sí, divorcio de Charlie. Fito tuvo entre otras locuras el tema de encontrar un resto de polvo en la cómoda, y tuvimos que ir a declarar por eso, ¿no? En el medio de un duelo y de una cosa que era trágica. Bueno, tuvimos que ir. El juez justo había sido profesor de él en la secundaria, el juez. Así que por suerte también lo vio, entendió, un hombre muy serio, además no había nada y se sobreselló en forma inmediata. Pero el solo hecho de ir en un dolor, para mí me causó una sensación de asco, porque era llevar a alguien que está en duelo a un tribunal, ¿viste? Horrendo. Terminó bien, bárbaro, todo bonito, pero la actitud de esa gente policial era muy nefasta. Te saqué la pregunta de los discos y el fanatismo por la Y música. hay algo muy bueno que está tu esposa y en el divorcio de Charlie, no es spoiler, pero Vamos a controlar, esa tirala. esa se puede, la esposa dice, déjame a Charlie. Sí. Quiero que vaya con María Rosa, yo quiero ir con Charlie. ¿Vos tenías ese tipo de noción de... Sí, bueno, estamos ella- laburando? a ver, Charlie para mí debe ser el mejor o uno de los mejores sin duda. Músico de nuestra camada, de nuestra Argentina, digamos, post-balsa. Pero Graciela tenía ya una cosa... Balsa fan. no es el general, ¿no? Sino No, el Balsa, Tanguito. Lito Nevia y Tanguito. La perla Ramsés. del 11. Ramsés. Y la perla del 11. Sí, de esa camada, tal vez el que emerge como junto con Spinetta y Lito Nevia, sin duda, es Charlie. Pero ella era fan de verdad, entonces como teníamos que dividir en el estudio la historia de quién representa a quién, obviamente Graciela pidió y fue justa abogada de Charlie. Igual con María para mí fue un honor también, sin duda, que además es excelente como músico. ¿Y cómo es el divorcio de Charlie? No. ¿No se puede contar? Sí. Sí, es un divorcio. No hay ceniceros, qué bueno. No había nada, conflicto, de hecho, no había conflicto. todos integrantes del mismo estudio y Sí, que además son un no, matrimonio. no, lo único representaban a cada uno de como ellos. cosa divertida, porque también te pinta una época, Matías, es que cuando vos te divorciabas de común acuerdo, que estaba en el código, venía una audiencia en la cual el juez te Trataba de convencer de que vuelvan. te trataba de convencer y bueno. algunos que tenían una filosofía muy católica te advertían de que ese camino podía llevarte al pecado y a la ¿En qué año fue? Porque hasta el 89 no fue legal. La ley de Bastón, hasta el 87. Cinco. No, Para mí no, eso estaba. Lo que no te podías era casar. Claro, la ley de nuevo matrimonio es lo que Correcto. Lo que establece. cambió es eso. No, eso estaba de mucho tiempo. Pero no tenías vocación para tener un nuevo matrimonio. Y en ese espíritu te querían convencer. Entonces, yo lo que sí advertí a ambos, y sobre todo a Charlie, es que todo lo que escucharan en pos de no divorciarse, ellos dijeran a todo que sí. Sí, lo vamos a pensar, volvemos el mes que viene, como no, listo. Y el mes que viene vamos y decimos, lo pensamos y lo hicieron perfecto. O sea, cumplieron muy bien el libreto, porque tuve algún caso no conocido. Se pone a discutir con el juez. No, gente que dice, ¿usted qué me dice? Y el juez dice, bueno, vuelva dentro de 4 meses, piénselo más. Es decir, era como que no había que discutir eso, ¿viste? En general. Pero ellos lo entendieron perfecto y salió muy bien. ¿Tocás un instrumento? Tocaba la guitarra y la dejé en el ropero. ¿Armaste una banda y eso? Tenía mi bandita. Se llamaba Anís. ¿Aparece eso o no? No, Lo cuenta yo, lo pero cuenta por ahí. no parece. Pero sí está, como decía Clemente, el costado artístico de Joe en un momento aparece, emerge. digamos. Emerge. Hay algo que no suelo hacer que está. Está el estudio, que ¿cuánto tiempo hace que estás en el mismo lugar, en la misma oficina? No, la cantidad de papeles que debe haber ahí. Toda la vida, porque desde que empecé a trabajar estoy ahí, o sea que nunca me mudé. Que es en el centro, en el 11. No, estoy en Tribunales. Tucumán y Paraná.
Como tiene que ser. Como tiene que ser. Tiene Gatorade. Es zona de tribunales, sí, sí. La camiseta de tribunales no me la saco. No, el estudio de Joe es un lugar como... Pasó mucha gente Pasó mucha grosa. gente, es clásico y además Joe tiene como una manera de atender también de que como que la gente va a veces sin cita previa. Claro, ¿no? te caen. Porque te sabe, caen. porque y Joe, digamos, tiene los días Te cae atiende, los cualquiera días que no. tiene un quilombo con drogas, un porrito y esas cosas, ¿te Sí, aparecen de la nada? Y de todo tipo. No, lo bueno es eso, es siempre abierto, sin discriminación. No hay credo, religión, nada, no hay ningún límite, color, nada. Todos estamos bien y siempre fue así. Y de pronto, bueno, eso permitió la alegría de que se mezclara la gente, ¿no? Yo también, una de las cosas que siempre valoraba de Luca era eso. Luca se mezclaba con la gente de una manera... ¿Lo tuviste? Sí. Luca se mezclaba con la gente de una Contame manera de Luca, maravillosa, por favor. maravillosa, y terminaba queriendo ayudar al que estaba mal, por ejemplo, porque trabajé siempre también con chicos con muchos problemas de adicciones graves. Y Pero con Luca, ¿qué te no, acercó? Luca teníamos más que ¿Por nada... la música o la por alguna música, causa? los contratos, el famoso contrato con Daniel Greenbank Sí. cuando se lo hicimos nosotros, y fundamentalmente su radicación, que por su estado de desertor en Italia no se lo dejaba estar, entonces había que entrar, salir. Dejó el servicio militar él. Él se fue, abandonó en pos de su salud y trató de irse a algún lugar desconocido del universo y terminó acá. Sí, se ha ido a Londres, Así pero que, después se fue. Sí, con Timmy, que era su amigo de toda la Fue vida. a Córdoba con Timmy. Con Timmy. Un poco lo que pasa con Luca y en el documental está contado desde Andrea también, su hermano, el hermano de Luca. Esto que decía Joe de que no tenía la cuestión de la residencia resuelta y eso hasta le complicaba la parte de cobrar la plata. Claro. Había explotado Sumo, era como, viste, empezaba... Sí, empezaba no a ir podía bien, cobrar. pero él no podía Vos cobrar. sabés que está el rock, por supuesto, están las causas, los delitos o los falsos delitos vinculados con las drogas, pero hay una peli de abogados también en esto. Te quería preguntar por Better Call Saul o los abogados famosos, las películas de abogados, las series de abogados. ¿Cuánto tenés de eso? ¿Cuánto viste? ¿Cuánto no quisiste ver? Sí, es una película, para mí, la etiqueta del abogado del rock le va obviamente a la perfección Sí, a claro. Joe, pero me gusta como invitar al documental también esto diciendo que hay más que eso, que no es solamente el abogado del rock, porque como él te decía, atiende a todo tipo de personas y a personas que a veces no tienen muchos recursos o muchos lugares a los cuales acudir, y ahí está Joe, digamos, y sí es una película de abogados, pero en una cuestión de abogados muy porteño también, ¿no? Como Claro. lo que está Tucumán y Paraná. lo que a mí me Impresionante. gustó mucho en la película es seguir a Joe caminando por la ciudad, que es como su estado natural, es como un animal que Caminar. va Sos muy recorriendo, porteño, ¿no? sos Como- muy porteño. Sí. O sea, subte, te hago con la guitarra tomando un café en un bar cualquiera. Totalmente. Un amigo mío que hace muchísimos años fue uno de los primeros que conocí, que se fue a un country, y me decía, venden uno al lado, venite, muy amigo, ¿viste? Amigo entrañable. Para mí, amigo, vivís en Tucumán a 2 cuadras de- amigo del alma. Y me decía, mira qué hay, mira qué hay, mira qué hay. Y bueno, cuando pongan el subte, avísame. ¿Y dónde vivís? ¿Caballito? No, ¿Flores? en Urquiza, en la calle Bien Álvarez porteño. Tomás, Bien porteño. que es el lugar de mi familia, de una casa que ya tenían mis viejos, o sea, tenemos una Te hago tradición- caminando por la calle, en el subte, todo. No te hago sin esa ropa. O sea, viendo un recital, No, sí, para mí sí. vas con esa ropa. No, también, bueno, generalmente los recitales cuando son, por ejemplo, el otro día fui el jueves ¿Qué fuiste a ver a ver? a los Caballeros de la Quema y venía de trabajar, o sea, estaba vestido con el saco. Pero no, si es un fin de semana, probablemente no. Yo te... Lo que sí me vas a ver por Urquiza con el changuito. Eso, mucha gente me reconoce. Mi viejo changuito, que debe tener unos 30 años, y es un modelo de esos que ya no Changuito de 2 ruedas, digamos. Changuito, Ese. 4 ruedas. 4, Sí. pero ¿qué es el del Los te que afanaste se uno de un pliegan, supermercado? uno que se pliega. No, que se pliega. No, por ¿Te favor. afanaste uno de un Es todavía? una ofensa. Es Pero un pará, modelo. Es así, cortito la base. cuadrado, Te afanaste uno de un supermercado, entonces. No, los cuadrados... Changuito. Eso no me gusta, no. Llamen a Joe. Es un changuito verdadero, el chango, el viejo chango. Después hicieron los modernos, los fashion. Me regalaron uno naranja fashion, que lo usa Graciela. Me gusta que hablemos del progreso, yo me quedé con el viejo, ¿no? qué es lo bueno del progreso y qué es donde no vas a transar. ¿A dónde sí? O sea, tuviste que actualizarte, celular. No. Hay un dato, ¿No? ese es ¿No un tiene dato muy celular? importante de la película. Me No veía, usa me celular. veía venir No esta. tiene Twitter. Un abogado sin celular. No Eso. puede ser. Sin No. Twitter, sí, mejor para vos. Ah, Y obvio. producir un documental
cuando el personaje principal no tiene No tiene celular. También. Es muy Pero, difícil. bueno, eso es una ¿Y el rara- llamen a Joe, a dónde lo llaman? ¿Uno de línea? ¿Le dejas un mensaje grabado? en el contestador? ¿Cómo se comunica la gente? Tenemos el teléfono de casa, el teléfono del estudio, todos con la posibilidad que dejen dónde llamar y obviamente el... ¿Un contestador telefónico ahí? Sí, sí. Ya no hay más. Hay. No hay más. En el estudio hay, en el Error. estudio hay. ¿Con Sí. cassettes? ¿Con qué? No, el modelo más moderno. No. Claro, llegás, Llegué, apretás el botón y pará. escuchás los mensajes. Tuve. Lo más moderno del 90. Tuve todas las variedades que se te puedan ocurrir antiguas, pero este es bastante moderno. Sí, más o menos como dice Clemente. Tiene como 20 años, o más, pero sigue vigente. Y después están los teléfonos del equipo, y sobre todo mi querida Graciela, que bueno, que ella sí siempre fue muy moderna y siempre tuvo celular y siempre se lo uso. Lo que sí pongo un límite en tratar de ciertas cosas, decir por favor no, a ella no, porque si no es muy demandante y no quiero... Estoy tentado, quiero saber cosas de la vida privada. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Todo eso? No, ¿Sí? no tuvimos. Ok. Tenemos sobrinos, tenemos ahijados, tenemos niños y ya adolescentes grandes y señoritas y señores. Da que ganas de han tener un crecido. quilombo para que te Sí, defienda Joe. sí. El próximo quilombo quiero garantizármelo. Yo quiero preguntarte algo que es medio un vicio que tenemos en los medios cada vez que entrevistamos a un abogado, que es la pregunta la más imbécil, pero me parece que en tu caso tiene sentido, que es si defenderías a X personaje, porque viendo tu historial, lo que veo es todas causas nobles. Inclusive en el documental se ve, y esto que decías, los chicos con problemas con las drogas. Hay una parte del documental que tiene que ver con esto también y que digo que es algo que podrías no hacer. Y me imagino que si viene alguien que no coincide con lo ideológico, quizás no te enganchás con eso. No, lo único, yo alguna vez dije, y eso me generó alguna repercusión entre los abogados y demás, que todo el mundo tiene hecho a la defensa y que no habría un límite para defender a alguien. No, eso seguro que no lo creo. El límite es uno. ¿Y sabés cuál era el límite? No era ni siquiera moral, era el poder hacerlo bien. Y yo había puesto como ejemplo de un autolímite mío, es que en ese momento estaban los juicios de Videla, cuando Videla empezó a tener problemas serios y ya después queda detenido. Por eso lo cito puntualmente, pudo haber citado a otro, pero además como ejemplo venía bien. Planteo que nunca podría defenderlo, porque creo que lo defendería mal. O sea, no pondría todo... No harías honor a tu No haría vocación de honor, abogado. no haría honor a esa garra, a esa fuerza y a lo que se necesita un tipo para que lo defienda, porque me daría mucho rechazo, me va a costar mucho. Dije, por ejemplo, hay un autolímite, no lo haría bien. Yo creo en eso. Y un ejemplo que me pones vos de gente que aparecería como condenada, y evidentemente daba para la cita esa, me pasó con Richard Lalu Fernández de la Barra de Boca, célebre conocido, sí. al cual he defendido, y no una vez, sino varias, y la última que lo defendí fue en el asesinato del Unicenter, con sicarios. ¿Lo acusaron a él o...? Lo acusaron a él, entre otros. Y yo siempre me acuerdo, cuando llegamos al juicio, que yo planteaba la inocencia de Richard. Y una notera de TN me dice, doctor, usted es un naif. Usted es un naif, ¿cómo va a decir que este hombre...? Yo dije, mira, Richard es el perfecto culpable. Lo podés poner en cualquier cosa y su perfil da para que sea culpable. Pero hay un pequeño detalle, él es inocente. Cuando termina el juicio y lo absuelven, me reconoció La periodista se sí, acercó. me reconoció como que evidentemente sí tenía razón y que ella tenía un preconcepto. Entonces, la historia pasa porque en ese caso está convencido de que ese sicario o esos sicarios no tenían que ver con él. El caso era horrendo. Porque además era horrendo, ¿viste? Una cosa vos veías, además yo veía los videos en el juicio a cada rato, era horrendo el juicio, era una situación horrenda, pero vos tenías un inocente, el tipo no tenía nada que ver, por ser quien era, por tener vínculos con con aquel, con el otro, con la barra, el tipo tenía llamados, tenía encuentros, había hablado, pero otra cosa, no de eso. Y ahí tenés un ejemplo, el tipo recontra culpable, de perfil, inocente en el Y hecho. culpable por ahí en otras causas. Y culpable en otros casos en los cuales, es más, ¿También lo defendiste? y he firmado un abreviado aceptando la culpabilidad, por ejemplo. ¿En qué? En un tema de drogas, por ejemplo, sí. Firmamos un abreviado. Estábamos de acuerdo en que era Droga, culpable. hasta me parece lo más liviano en los barras, que está la muerte dando vueltas No. siempre. Ahí, no sé, Y después a él termina. peleas. No, a él terminan queriéndolo matar.
y ahí nosotros querellamos a quien le disparó y logramos una condena de alguien también de la barra y terminó condenado. Y fíjate qué detalle importante. Él, en ese momento, que casi estaba al borde de la muerte, sobrevive de casualidad, lo que quería era justicia, no venganza. Y lo que hicimos fue una querella y logramos la condena. Pero no hubo venganza contra el hombre. Nadie lo agredió al hombre. No. ¿Cuál es tu relación con el miedo? ¿Nunca te da miedo de defender a alguien que está acusado de asesinato? A ver, el miedo forma parte de la vida. Todos tenemos miedo desde que nacemos. Vos sabés que ahí los primeros pasos de un chico son con miedo. Y yo creo que el miedo te va a guiar siempre. Tenés que aprender a manejarlo, a vivir con el miedo controlado. No tener miedo es imposible. O sea que tuviste alguna vez. Sí, sí. Y la otra pregunta que te quiero hacer es ¿por qué sos abogado? ¿Lo tenés clarísimo? ¿Siempre lo supiste? No. ¿Ya lo que creías cuando eras un pendejo, nada que ver con hoy? No, yo te digo, la formación mía no estaba para nada clara. Yo eso también lo digo para los chicos que no tienen una vocación definida, que no se hagan problema. Y los padres también, que a veces quieren que la vocación del chico sale del secundario y tiene que ser tal cosa. Puede probar 5 carreras y por ahí ninguna le va a servir. No, yo salí de la secundaria sin saber qué iba a hacer y seguí derecho porque me pareció una herramienta, algo que era muy amplio para hacer más de una cosa. Entonces, al no tener definido qué cosa, me pareció que esto me iba a dar armas para hacer otras cosas. Y me metí un poco en eso, es decir, quería herramientas, quería conocer las leyes, pero si me preguntás, yo no pensaba hacer lo que fui, no. Pues en general lo vocacional tiene que ver o viene una herencia familiar o hay una militancia. Mi vieja era médica y quería que sea médico, y ella me inculcó de muy chiquito la medicina. Y se dio cuenta que cuando yo veía sangre, alguien se cortaba pelando una papa y me desmayaba. Entonces, viste, no, este chiquito no va a ser, no. Ya dijo, bueno, médico no. El documental tiene un muy buen trabajo de archivo también, obviamente, sobre el caso de Calamaro, que lo mencionamos al principio porque es el punto fuerte, uno de los puntos fuertes que tiene. Sí. Hay algunas cosas que con el tiempo parecen casi una comedia. Sí. No sé si cuando lo ven hoy, vos porque lo protagonizaste, y vos, Hernán, porque haces el documental, pero visto a la distancia, ¿encuentran alguna parte, les parece hilarante? O hay un momento bastante sorpresivo con Grondona que yo no recordaba, lo dejo hasta ahí, pero con algunas cosas yo decía, no puedo creer las boludeces que están diciendo, en otros casos digo, no puedo creer esta declaración en particular. Digo, ahí es una comedia de alguna manera. Sí, pero mira que en la época y a posteriori, te hablo de 10 años, en los 10 años que duró el juicio, 10 años y medio duró, hubo denuncias contra Escotado, contra por ejemplo, Escotado es un escritor, historiador y conocedor de las sustancias, tal vez el mayor, muy amigo de Calamaro además. Y recuerdo una que para mí fue tremenda, la locura, un congreso de reducción de daño, que es un tema muy interesante para charlarlo tal vez otro día con tranquilidad. Bueno, se hizo en el Congreso Nacional y participaban todos los equipos de las comisiones del Congreso y un montón de médicos, psicólogos y abogados. Y tuvo una denuncia por apología del delito también, y en el mismo sentido. El Congreso y los que llevan adelante la causa de la reducción de daños. Es que es muy delicado, reducción de daños, las veces que se planteó en la fiesta, sobre todo acá después de Time Warp, de explicar a la gente qué drogas son, qué hacen, qué efectos tienen, cuáles son y demás. Bueno, siempre hay alguien que te va a tratar de apologético. Y fíjate vos que si vos en esa fiesta o en cualquier otra controlás que el material no esté adulterado, podés evitar muertes. Ellos tienen un sistema para hacerlo. Lo que pasa es que en la otra mirada, me pongo en abogado del diablo y te dice, ¿y vas a revisar que la droga sea buena y no mala? Claro, vas a revisar. Confiscala, te dice. Claro, vas a revisar justamente que una droga sea buena y circule, peor te lo digo. Sí. Entonces, la crítica. La crítica sería hay 4.000 personas van a tomar igual, o sea, totalmente. Qué sé yo, tratá de que no se muera ninguno. Lo que pasa es que ahí, justamente, como la ley de drogas dice que es la salud pública lo que protege, debe proteger la salud pública. Claro. Entonces, si vos a una farmacia la controlás, de alguna manera, en un marco de ilegalidad es imposible. Por eso ellos están que no pueden. Pero si se modificaran las normas en un contexto de legalidad, se podría. Muy groso. Muy groso.
Contame vos algo más de esto que hiciste, terminaste, de golpe se te va de las manos, porque tenés que salir a mostrarlo y demás, Sí, pero ahora hay algo empezamos del a laburo mostrarlo. terminado. Como les decía, bueno, son muchas historias quedaron afuera también, Sí. porque digamos, no todas, algunas son muy pesadas, digamos, como bueno, desde el tema del asesinato de las abuelas de Fito. Sí, muy triste, muy o mismo triste. Cromañón, digo, Cromañón. Cromañón también. Yo es Sí, protagonista en el juicio a Sí, Cromañón. sí, sí. que, ¿En digamos, cuál de todos, digamos? En el verdadero, en el único. Hubo varios, El digamos... juicio al lugar, digamos, a Claro. Chaván. Sí, el juicio en el cual, después de muchos años, terminaron todos condenados, sí. Ahí estuvimos. Así que por eso, digamos, hay muchas historias, acá tocamos algunas y para mí también fue muy bueno como volver a hablar con algunos personajes que tienen que ver con la historia de la música, como Geniol, por ejemplo. Digamos, Increíble. aparece gente, digamos, Sí. bueno, Geniol, obviamente Pipo Chipolati, que es alguien que Pipo. todavía lo vemos, que está... Querido Pipo. Lo vemos en actividad, no sé, Andy Chango, y también hay como un tipo de personaje que tenía mucho que ver con el trabajo de ellos, que eran los managers de la Sí, época. los managers, ¿no? Como, no sé, Fernando Moya, Viñolo, Viñolo, Taranto. como todo también una generación Bundy. de gente que trabajó al lado de Joe y que destacan el lugar que tenía él como intermediario entre lo que era la incipiente industria de la música, porque en los 80 todavía no era un negocio tan grande como fue después, y cómo la figura de Joe servía, y especialmente en el caso de Luca, ¿no? Esto que era un personaje que era como un alien, ¿no? Como Claro, alguien que un venía de otro extranjero. planeta y se tenía que sentar en un escritorio a hablar con un tipo que le ponía un papel para firmar. ¿no? Y Joaquín Levington con una gran Joaquín. participación. Uno de los mejores momentos. No tiene participaciones flojas. No, Joaquín siempre presente. No, todos, digamos. Andy Chango tampoco es. No, tampoco tiene. espectacular. De hecho, Andy, en el caso de Andy, hablamos de lo que fue ese pequeño raíz mediático que tuvo cuando Claro. vino de España a decir yo consumí esto, aquello, pero también hay un encuentro con Joe que tiene que ver con un trabajo que hacen al día de hoy, que tiene que ver con la situación de la gente que Sí. está presa o por una planta o por algo. Ayudar, Joe está trabajando con sí. Andy en eso. Tuvimos una libertad la semana pasada con gente que se le acercó a Andy a través de su tarea en la radio y bueno, formamos la posibilidad de defenderlo y después de un tiempo logramos la libertad y bueno, Andy disfrutó esa libertad como si fuera propia, ¿no? Y la idea es seguir con eso, lo que pasa que bueno, no es tan fácil, es complicado porque lleva mucho tiempo físico a cada uno de nosotros y no se puede armar una cosa muy grande, tiene que ser muy chiquitito. Entonces, bueno, lo poquito se hace, pero la actitud de Andy, de equipo de Andy también es muy buena, sí. Gracias, muchas gracias, Hernán. Felicitaciones por el estreno. Gracias. Mañana. El estreno es hoy. Hoy a la noche. Hoy y después la semana que viene quedan 3 funciones más para el que se quiera La del acercar. Parque Centenario, ¿esa cuándo es? Ahí con banderas. Tienen que hacer un River para mí, ¿no? sí. Ese es el jueves. El jueves a las 19. 7 de la tarde. Pueden ir con banderas. Ahí. Y con lo que quieran. Excelente. Gracias. Gracias, yo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y Uy, qué bueno. ¿con cuál nos vamos a ir? No murió el rock, ¿no? No morirá jamás. No, tomá. Nunca. Pero el faro ético que era. No nos metamos, ¿no? No nos metamos. Puede estar un poquito dormido, pero se va a despertar.